Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, estamos nuevamente en el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias Agrocampus y agradecemos a los profesores Diana María Bolívar Vergara del Departamento de Zootecnia y al profesor Rolando Barahona Rosales del mismo departamento. Buenas noches, profesores, profesora, muchas gracias por atender la invitación. Cuéntenos un poquito, profesora Diana Bolívar, cuál es su trayectoria, cómo llega aquí y cómo toma el programa de ganadería de carne que en este momento maneja. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo pues como usted dijo, soy profesora del Departamento de Producción Animal y trabajo en el área de ganadería de carne. Antes de llegar a la universidad estuve por muchos años trabajando en ganadería de carne, administrando empresas pues privadas, en cría y doble propósito. Cuando ingresé a la universidad, que fue en febrero del 2002, ya voy a cumplir 17 años de estar aquí en la universidad, pues recibí el programa de carne que ya existía. Lo que yo he hecho es cambiar un poquito la parte genética, haciendo un programa más encaminado al Brahman rojo, tratando de mejorar los parámetros productivos, la carga, pesos al destete y demás. Con el profesor Barahona se montó un programa con el Ministerio de Agricultura, fue en el 2008, entre el 2008 y el 2012, donde se establecieron sistemas silvopastoriles con leucaena y guinea, pues especialmente en Mombasa y Tanzania, para mejorar un poco la productividad. Entonces, pues se me encomendó como esa función desde que ingresé acá. Muy bien. Y profesor Rolando, ¿cómo es su llegada entonces aquí a nuestra universidad y a tomar el programa que usted maneja? León Darío, muchísimas gracias por tenerme acá, muy buenas noches a todos. Llegué a la Universidad Nacional de Colombia después de un paso, digamos que bastante recorrido por algunas partes de Colombia. Yo trabajé antes para lo que hoy es Agrosavia. Antes de Agrosavia estuve vinculado con el Centro Internacional de Agricultura Tropical y entre medio de llegar aquí a la Universidad Nacional de Colombia estuve trabajando también en Zamorano. Yo soy hondureño, tuve la fortuna de aplicar por un empleo aquí en la Nacional, muy competitivo por cierto, gracias a Dios logré estar acá. Y yo estoy trabajando en el área de alimentación y nutrición animal desde que vine para acá. Un poquito de hacer investigación, claramente el mandato que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia, en nuestra facultad, de hacer investigación que sea práctica y de formar a personas que tengan valores muy grandes en este tema de producir honesta y éticamente. Y ecológicamente, Sí, porque precisamente el tema es eso, ¿cierto? Todo lo de efecto de gases invernadero y calentamiento global. Y una de las actividades que genera estos gases es la ganadería, ¿no? ¿Cómo han abordado ustedes esto de la producción que mitigue todo este efecto de calentamiento global, etc.? Pues a ver, en la ganadería obviamente sí se producen gases con efecto invernadero, ¿cierto? Se produce metano por todo el proceso de fermentación entérica, se puede producir liberación de CO2 si se hace quemas, por ejemplo, que no se debieran hacer. Se produce óxido nitroso cuando se hacen fertilizaciones irracionales, altas dosis sin hacer un estudio de suelos, por ejemplo, cuando se hace una mala preparación de suelos, cuando se hace un mal manejo de las pasturas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas estrategias que pueden conllevar a disminuir esas emisiones de gases. Por ejemplo, una buena alimentación, que el profesor Barahona puede profundizar enseguida en eso, una buena dieta con menores contenidos de fibra, con un mejor balance energía-proteína, puede mejorar todo ese proceso de digestibilidad y no producir metano, mejorando toda la parte de manejo del suelo, preparación adecuada, pasturas mejoradas, como les decía ahora, unas buenas rotaciones. Nosotros a veces no hacemos unas buenas rotaciones, entonces aprovechamos pastos muy lignificados y esos altos contenidos de fibra conllevan a mayores emisiones. Manejo de heces, por ejemplo, cuando se manejan sistemas muy intensivos de producción, por ejemplo en lechería especializada. Entonces sí produce gases, pero hay muchas cosas por mejorar en las cuales tenemos que encaminar y de hecho en la universidad pues venimos haciendo muchas investigaciones al respecto. Realmente estimando cuáles pueden ser las emisiones, porque a veces se habla de sobreestimar las emisiones que se tienen en ganadería y buscando estrategias para disminuir.
León Darío, este es un tema, digamos que para nosotros es fundamental. Desde la Universidad Nacional, con Diana hemos venido trabajando en los últimos años en la formación de estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, contribuyendo con algo que nuestra universidad hace y hace muy bien, que es la generación de conocimiento aplicado para resolver problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y el tema que usted nos convoca hoy a discutir es un tema muy importante, donde claramente uno podría pensar que la ganadería tiene mucho por hacer. La buena noticia de todo esto es que se puede mejorar, y la mejor noticia es que al mejorar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la par, todas las estrategias que se utilizan para reducir emisiones conllevan mejoras en productividad, mejoras en el cuidado de los sistemas, y conllevan con el hecho de que podemos estar sin ningún problema con la conciencia limpia, trabajando desde un sistema de producción de manera honesta, que al final se vuelva como un sistema que podemos hacer relevo generacional. Yo creo que es un tema fundamental que discutir. Se referían ahorita la profesora Diana sobre las acciones que pueden llevar a disminuir estos impactos. Y unas las entra pues en la nutrición y el manejo del animal, y la otra en el manejo entonces de los potreros. Y hay mucho por hacer, como dicen ustedes. Tenemos, no sé ahora, 38, 40 millones de hectáreas, la mayoría con muy baja tecnificación. Yo no sé si hay un dato, pero cuando uno sale, y no estoy hablando ni del Valle del Cauca, ni Urabá, pero si usted va a los llanos orientales, que hay una área importante en pasturas todavía, si usted va al Bajo Cauca antioqueño, a algunas áreas importantes en la costa atlántica, el manejo se hace con fósforo, ¿no? Después del verano, para quemar, para que esa quema libere los nutrientes, y es una manera de fertilizar pues los cultivos. Todavía se maneja una parte considerable, no tengo dato de cuánta área, pero cuando uno va a campo uno sí sabe que parte considerable de los pastos se manejan es con un fósforo y con la quema para renovar. Entonces ahí sería pues un aspecto grande para hacer en cuanto al manejo de las pasturas. Yo creo que a la par de la misión que tenemos como Universidad Nacional, que es crear personas y a la vez crear sociedad a través de la conciencia y la educación. Ese es un punto que hemos venido trabajando a través de nuestros egresados. Puede que exista aún prácticas que sean, digamos, divergentes y opuestas a lo que uno desearía que existiera, por ejemplo, el tema de la quema. Pero yo creo que el ganadero como grupo ha ido tomando algo de conciencia, ¿cierto? Hoy existen oportunidades muy grandes de financiación internacional en las cuales nosotros como Universidad Nacional estamos apoyando proyectos muy grandes del entorno nacional, en donde digamos que el gran cambio que necesitamos hacer y que estamos dando a la mano de los ganaderos con la Universidad Nacional, pues acompañando ese proceso, es cambiar esa cultura. Porque es un tema más de cultura que de tecnología. Nosotros en la Universidad Nacional y en otras instituciones en el país hemos desarrollado tecnología como para sustituir esas malas prácticas, ¿cierto? Que no solamente están circunscritas a un sistema de producción ganadero, también existen otros temas de producción agrícolas u en otros entornos económicos. Yo pienso que estamos haciendo el cambio, es un cambio que tenemos que liderar como Universidad Nacional y hemos tomado, digamos, esa batuta y estamos tratando de contribuir con ese que es un problema realmente muy importante. Con respecto a la extensión que usted mencionaba, sí, para el 2009 se hablaba de alrededor de 39 millones de hectáreas, contando con 32 millones en pastos y 8 hectáreas en rastrojos y rastrojos altos, ¿cierto? Muchas veces esas 8 millones de hectáreas se le cuentan a la ganadería, pero es un área que ha pertenecido a ganadería o también a agricultura, porque está el sistema de agricultura migratoria, está el sistema de tumba y quema, donde primero hacen cultivos agrícolas y después llega la ganadería, y muchas veces cuando llega la ganadería ya se ha degradado mucho el suelo. Cuando se quema, pues lo que usted decía, se aprovecha, digamos, una fertilidad rápida, natural que hay, pero rápidamente también se pierden todos esos nutrientes. Entonces después se establecen unas pasturas ya con un suelo muy degradado, ¿cierto? O sea, no es solamente la ganadería, es un problema serio que tenemos desde la agricultura y la ganadería. Nosotros como investigadores y como profesores tenemos un papel bien importante, ¿cierto? Desde nuestras clases, en las asignaturas, para un enfoque desde el punto de vista nutricional. Yo que toda la parte de ganadería tengo que ir más general, o sea, toda la parte desde manejo de potreros, pasturas y lotes y etcétera, etcétera, hasta las investigaciones que se hacen, ¿cierto?
Y ya para el último inventario que hicieron, que fue en el 2015, el que se reportó pues en áreas de uso del suelo, se habla de 34 millones de hectáreas, o sea, ha disminuido la tierra en pastos y ha incrementado en la parte agrícola, que es interesante porque hay mucha área que son de potencial agrícola que están en ganadería. Entonces mucha región, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, por ejemplo, lo que es Tierra Alta, Valencia, esa región, muchas ganaderías se están convirtiendo en cultivos de palma, por ejemplo, haciendo un uso más intensivo del suelo en producción pues, de alimentos y de biocombustibles, ¿cierto? Entonces, me parece que sí tenemos una responsabilidad muy grande desde todos los 3 pilares que tenemos aquí en la universidad. En esos proyectos de los que hablaba el profesor Rolando Barahona, se diseñan sistemas de producción, ya ustedes me hablarán qué tipos de sistemas de producción, si son en pastos, bajo otros manejos o silvopastoriles. Entiendo que han trabajado con el CIPAB en la implementación de estos proyectos. ¿Por qué nos cuentan un poquito estos proyectos, qué alcance han tenido a nivel nacional, si tienen datos de área o si no, también el tipo de productores que se han involucrado? ¿Por qué nos cuentan un poquito estos proyectos y la participación obviamente de la Universidad Nacional y los aportes que ha hecho a través de ustedes? Bueno, hace poco terminamos un proyecto grande con recursos de regalías, pero fue enfocado en ganadería de trópico alto, lechería especializada, en 8 municipios del norte de Antioquia. Y fue enfocado a medir emisiones, tratar de llegar a un factor de emisión real bajo nuestras condiciones, porque se ha sobreestimado las emisiones, hemos encontrado que se ha sobreestimado las emisiones. Y también, con otro cara de la moneda, mirar cómo es la fijación de carbono también, no solamente la liberación, las emisiones, sino también la captura de CO2, ¿cierto? Entonces hicimos trabajos desde diferentes líneas, una desde el punto de vista nutricional, donde se evaluaron diferentes dietas, diferentes aditivos, y se hicieron evaluaciones a través de sistemas in vivo con el animal, cámaras respirométricas y en politúneles, y también en in vitro a nivel de laboratorio para hablar de emisiones de metano. Se hicieron trabajos a nivel de pasturas con diferentes clases de fertilización y dosis. Fertilización orgánica con porquinasa, fertilización química y cambiando las dosis para mirar cómo era el comportamiento a través del tiempo de esas emisiones de óxido nitroso y bueno, cuáles pues liberaban más. También se evaluaron emisiones por encalamiento con diferentes tipos de cales y diferentes dosis. También se evaluaron emisiones de metano y de CO2 a partir de heces y orina en potrero, ¿sí? Todas esas emisiones se estimaron. Además de eso, se evaluó captura en cercas vivas, porque muchas de las ganaderías, tanto en lecherías especialidades de altura como en ganadería de carne doble propósito en tierras bajas, se tienen muchas cercas vivas, entonces se estimó fijación de carbono en cercas vivas, estimación de carbono en relictos de bosque, porque encontramos que un alto porcentaje de las fincas, se trabajaron en 200 fincas del norte de Antioquia, tenían relictos boscosos. Relictos boscosos, plantas naturales o plantaciones forestales pues establecidas por los ganaderos. Entonces también se estimó fijación de carbono y se estimó fijación de carbono a nivel de suelo, porque también hay una acumulación de CO2 en raíces y la materia orgánica que se va mejorando el suelo. Encontramos resultados bastante interesantes donde esa huella de carbono no es tan alta como se habla, por lo menos en los sistemas de lechería especializada. Todo eso hay que hacerlo así completo también en el trópico bajo, porque sí se tienen datos, pero no todos bajo un mismo estudio, no todos en las mismas fincas para poder llegar a conclusiones. Hay otros proyectos de los cuales puede hablar Barahona, donde se han ido estableciendo sistemas silvopastoriles en ganaderías, ya así con el enfoque más de extensión, impactando a los productores. Para referirnos un poquito a ese tema de sistemas silvopastoriles, la profesora Diana y yo hemos venido acompañando a CIPAB en los últimos años. Digamos que la Universidad Nacional ha venido acompañando un progreso en sistemas silvopastoriles al lado de CIPAB. Sí. Eso, nos dicen que es CIPAB brevemente para que la audiencia... El CIPAB es una fundación cuyo propósito es el desarrollo de sistemas sostenibles de producción en ganadería. Básicamente es el nombre de ellos. Ellos tienen sede en Cali, son una institución altamente reconocida. Muchos de nuestros graduados terminan empleados dentro de CIPAB, parte como de la armonía en filosofía que tenemos con ellos. Y a la par hemos vendido proyectos juntos, hemos buscado financiación, que no es fácil en este país. Hemos tenido la fortuna de tener proyectos juntos y de trabajar con sistemas silvopastoriles como una gran estrategia para reducir emisiones. ¿Qué hemos encontrado con esos sistemas de producción? Leucana leucocéfala, que es una leguminosa
que se da en trópico bajo, en clima caliente. Hemos encontrado que se puede reducir hasta en 40% las emisiones de metano a nivel de rumen. Un estudiante nuestro que ahora está haciendo doctorado, se llama Julián Rivera, aparte encontró que existe aparentemente un compuesto que se libera en la orina de animales que consumen leucoadena leucocéfala, que disminuye la tasa de volatilización de nitrógeno a partir de orina. Digamos que el nitrógeno a partir de orina es un gran problema porque nos genera un gas de efecto invernadero que es muy potente, que se llama óxido nitroso. Pues con esta leucoadena leucocéfala, mientras en promedio el 2% del nitrógeno se volatiliza como óxido nitroso, con leucoadena leucocéfala apenas es el 0.3%. Es una reducción inmensa, como más o menos hablando como del 85% de las emisiones por la presencia de leucoadena. Y aparte, como bien dice Diana, tenemos un gran interés en ver cómo el componente arbóreo, que es un componente dinámico, muy importante, que cada vez estamos aprendiendo a querer más en los sistemas de producción, se vuelve una moneda de intercambio en este tema de ver cuál es la huella de carbono. Y en ese sistema hemos encontrado unas tasas muy interesantes de captura y hemos encontrado que a nivel de raíces y de suelo se aumenta la captura de carbono. Yo creo que la imagen que hemos venido pintando de la ganadería en los últimos años es un poco errónea. Y es errónea porque quienes trabajamos en emisiones a duras penas nos hemos concentrado en ver qué pasa en el rumen y ver qué pasa con las heces. Pero poco nos hemos concentrado en entender cuáles son intercambios de carbono a nivel de suelo. Yo creo que en todos nuestros sistemas de producción, no solamente ganaderos, en todos los sistemas productivos que nosotros tenemos, el suelo es, digamos que, una moneda de intercambio muy valiosa, es una oportunidad muy valiosa. Y yo, a quienes nos escuchan, ganaderos, productores, zootecnistas, personas que trabajan en el campo, los invito a que consideren el suelo como una gran oportunidad que tenemos en América Latina, como para darle vuelta a este tema de cambio climático. Para nosotros esa es la gran oportunidad. Algo adicional es que, por ejemplo, en este momento estamos formando, el profesor Barón y yo, 2 estudiantes de doctorado, precisamente una persona enfocada en suelos y otra persona enfocada a rumen, ¿cierto? Evaluando diferentes combinaciones de forrajeras y pastos, diferentes pastos con diferentes edades de rebrote y diferentes leguminosas, desde el punto de vista de consumo, producción animal y emisiones, porque la es encontrar estrategias de alimentación que, si bien disminuye emisiones, lo que decía el profesor es que no disminuya o inclusive incremente la producción, porque ningún ganadero va a implementar estrategias que disminuya emisiones pero que no incremente su producción, porque su objetivo final es producir más y a menores costos. Y la otra persona enfocada a suelos, cómo esas dietas diferentes cambia toda esa producción de heces y orinas y la liberación de óxido nitroso a nivel de suelo. Entonces, en eso en este momento estamos trabajando. Entonces, cuando se habla de que se ha sobreestimado la emisión, es más bien de un balance de un final. Balance como tal. Okay. La metodología que utilizamos para estimar ese balance se llama análisis de ciclo de vida. En el análisis de ciclo de vida se cuantifican todos los factores de emisión y se cuantifican cada factor de emisión cuál es la contribución al balance de carbono o de agua o de lo que uno necesite medir. El análisis que se obtiene con este análisis de vida en términos de metodología internacional es lo más aceptado a nivel internacional. Con la profesora Diana tenemos otro profesor adicional a estos 2 que se mencionaron, que está estableciendo cuál es la huella de carbono de los 4 principales sistemas ganaderos de producción de Colombia, utilizando datos de 2.000 fincas obtenidos por Fedegan y de 600 fincas obtenidas en un proyecto que tenemos, Universidad Nacional, CIAT y otras instituciones como tal. ¿Esos 4 sistemas más importantes cuáles son? Estamos hablando de lechería especializada, que es un sistema de trópico de altura básicamente, muy buena producción de leche. Si hablamos acá, son promedios de producción de leche de 17, 18 litros vaca día. Doble propósito, que ahí hay una variabilidad bastante interesante. Sistemas de cría, que son más hacia producción de carne, donde el interés es producir una cría. Y los sistemas que definimos como sistemas de ceba como tal. Todos esos sistemas tienen evaluación y en todos esos sistemas estamos evaluando cuáles son los factores de actividad. Y en esos factores de actividad tenemos estudiantes midiendo cuáles son las emisiones de los principales. No de todos, porque claramente no hay ni dinero, ni tiempo, ni espacio para hacerlos todos, pero sí estamos midiendo las emisiones de por lo menos el 80% de las emisiones de los sistemas. Quisiera decir algo ahí interesante, es que todas las estrategias que se proponen en esas NAMAs
son producto de trabajos que ya se vienen haciendo hace muchos años y donde ya se tienen resultados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las estrategias que se proponen tienen que ser verificables, medibles y cuantificables, o sea, tienen que reportables, si no, no funciona, ¿cierto? Ese es un proyecto grande a nivel de país, con el Ministerio de Agricultura obviamente está trabajando y fuerte, pero a nivel de Antioquia el profesor Barahona viene liderando hace un tiempo, tratando de conseguir recursos a nivel de gobernación, Secretaría de Agricultura, para poder trabajar en nada más para el departamento de Antioquia. Siento buscando recursos para eso, porque por ejemplo en ese proyecto grande de FEDEGAN, que estuvieron 12 departamentos, desafortunadamente Antioquia no estuvo, y Antioquia es el departamento más ganadero. Necesitamos también trabajar fuertemente en nuestro departamento en esa área. Yo haciendo un cálculo aquí ligero de los 2.000 predios que la profesora Diana Bolívar que nos decía que estuvo ahí, y multiplicándolo por 50 hectáreas en promedio, ahí nos daba 1 millón de hectáreas impactadas. Pues 1 millón siempre sumas, ¿no? De maíz, en granito de maíz, la gallina llena su buche. En el PEGA 2019, que es el Plan Estratégico de la Ganadería que escribió FEDEGAN en el 2006, se tenía proyectado para el 2019 establecer 10 millones de hectáreas en sistemas silvopastoriles. Bueno. Estamos lejos de cumplir, pero lo interesante es que ya se tiene como una meta y un camino trazado hacia allá. Sí, yo creo que eso es muy importante, un inicio y tener algo que mostrar, ¿cierto? Y en ese sentido uno diría, en Bogotá funciona el Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural, y una vez en una discusión se estaba dando pues entre los académicos cómo impactar políticas públicas, y llevábamos 2 horas discutiendo y al final no sabíamos que era una política pública. O sea, ¿qué es eso? Porque es que uno cuando escucha aquí todo lo que hablábamos, lo que ustedes acaban de decir, uno dice, pues ese es el camino. Uno no entiende por qué no hay políticas que apunten a eso, ¿cierto? Entonces uno dice, si los gobiernos se apoyaran en las universidades que le llevan la delantera pues por muchos años en cómo hacer todos estos trabajos de desarrollo de la producción, de desarrollo rural, de mitigación de efectos de invernadero, pues habría cómo empezar, ¿cierto? Entonces yo les agradezco a los profesores Diana Bolívar y Rolando Barahona por estar aquí, por mostrarnos una vez más todo lo que tiene que aportar la universidad, la academia en el país, y de manera específica nuestra sede y nuestra facultad, todo el potencial que hay para aportarle al país con casos reales, con investigaciones concretas, que no es discurso, sino que está probado, y cómo se está contribuyendo a la sociedad a través de diferentes proyectos y en convenios con otras ONGs. Profesora Diana, muchas gracias, le doy la palabra para que nos diga y se despida, y después al profesor Rolando Barahona. Bueno, yo quisiera decir que obviamente tenemos problemas, ¿cierto?, en la ganadería, pero es un renglón bien importante desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social, porque genera empleos, y tenemos un compromiso muy grande, que es generar alimento de buena calidad y al mismo tiempo conservar los recursos, ¿cierto? Entonces es encontrar esa unión ahí entre los ambientalistas, ecologistas y ganaderos. Hay que darle la importancia que tiene, obviamente mejorando. Como les digo yo a los estudiantes, la ganadería se tiene que ver de una forma muy distinta. Nosotros podemos generar muchas cosas. Nosotros podemos generar madera, podemos conservar aguas, podemos capturar carbono, podemos mejorar biodiversidad. Producción multipropósito. Podemos producir semillas, podemos producir alimento, aprovechando el momento que establecen los pastos, maíz, por ejemplo, alimento para las personas de la región, genética, leche, carne, agroturismo, o sea, podemos generar muchísimas cosas. Y aprovecho aquí la coyuntura. Sí, la coyuntura, que aprovecho que hay acuerdos, por ejemplo, que han salido últimamente que van en contra de la ganadería, van en contra del consumo de carne, lo cual me parece bastante delicado. Por ejemplo, el acuerdo que sacó el Consejo de Medellín hace poco, a finales del 2017, declarando el lunes de alimentación verde, donde en los colegios comunitarios, escuelas y restaurantes comunitarios, población vulnerable, pobre, no se les dé carne los lunes. Me parece absurdo, o sea, donde una gente, eso que lo hagan en países donde el consumo de carne sea alto, pues donde nosotros tenemos un consumo bien bajo y tenemos que aumentarlo, o pensando, todavía no se ha hecho, pero pensando de pronto en un impuesto ambiental a la carne, volverla más costosa de lo que es, donde, insisto, tenemos un consumo bastante bajo. Entonces, es grave, ¿cierto? Es grave. O donde se quiere mostrar el daño que hace tomar leche,
¿cierto? Donde nosotros somos mamíferos. O sea, es como en contra de la producción animal, el consumo de leche y carne nos hace daño para la salud. Al contrario, hay que mostrar que la leche y la carne son importantísimos nutricionalmente y lo podemos producir en buenas condiciones. Además que generamos otros servicios ambientales, por ejemplo. Es darle la vuelta a como se nos ha visto en la ganadería. Muy bien, profesor Rolando. Bueno, yo arranco por agradecer al profesor León Darío Vélez esta hermosa oportunidad, este hermoso conversatorio. Yo creo que en la Universidad Nacional tenemos que tocar más allá de las puertas. Nosotros tenemos una misión que es muy grande. Yo creo que es parte de la bendición de Dios el poder trabajar con personas y contribuir con esa formación. Creo que desde la Universidad Nacional estamos haciendo un trabajo adecuado. Yo pensaría que es muy bueno en la formación de personas que trabajen y piensen en el campo colombiano. Y para nosotros siempre va a ser un orgullo como Universidad Nacional poder contribuir con el desarrollo de las comunidades. Yo pienso que en estas pláticas que estamos teniendo, seguramente en las que ha habido a lo largo de este programa, se ha demostrado, digamos, la contribución que hace nuestra universidad. Yo le quiero decir a los oyentes, comprometerme con todo el mundo de la sociedad, que esa va a continuar siendo la voluntad que nosotros desde la Facultad de Ciencias Agrarias tendremos hacia afuera de las puertas de la Nacional. Digo a la sociedad que cuente con nosotros, somos aliados valiosos, creemos que podemos contribuir. Poco a poco vamos contribuyendo, creemos que otra gente se tiene que unir. Una golondrina no hace verano, somos felices de ser Universidad Nacional, somos orgullosos de ser Universidad Nacional y orgullosos de poder estar ayudándole a este pueblo colombiano que tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Diana Bolívar, profesor Rolando Barahona. Como siempre, un orgullo. Con el profesor Rolando Barahona he tenido la oportunidad de trabajar y repito, es un orgullo estar aquí compartiendo con los colegas. Muchas gracias por la invitación. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.